Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Yáñez, periodista de UC Christus, y le doy la cordial bienvenida al podcast Hablemos de tu Salud. Hoy conversaremos sobre la intolerancia alimentaria, qué es, por qué se produce, además de conocer qué hacer y en qué casos asistir a una consulta con un especialista. Para conocer más sobre este tema, estamos con Alejandra Parada, nutricionista y especialista en enfermedades intestinales de nuestra red de salud. Bienvenida, Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros en el podcast. Hola Natalia, muchas gracias por la invitación y darme el espacio para hablar sobre estos temas que afectan a muchas personas. Partamos por lo primero, Alejandra, para todas las personas que nos están escuchando en este momento. ¿Qué es la intolerancia alimentaria? ¿A qué nos referimos? Bueno, cuando hablamos de intolerancias alimentarias se está hablando de una respuesta clínica, es decir, síntomas que se producen frente a la ingesta de alimentos cuyo mecanismo no hay una respuesta inmunológica. Por lo tanto, hay que diferenciarlo de una alergia, donde sí hay una respuesta inmune, acá no. Es síntomas que se producen cuando ingieres alimentos, y esto está en todo el paraguas de las reacciones adversas a los alimentos, y uno de ellos es la intolerancia alimentaria. Por lo tanto, no son alergias, porque el sistema inmune no participa en la generación de síntomas, y en la práctica, para que las personas entiendan un poquitito más, es cuando se ingieren alimentos y estos no se pueden digerir correctamente y genera síntomas principalmente gastrointestinales sin que haya daño de alguna estructura o funcionamiento del sistema digestivo. Alejandra, ¿y por qué alguien podría tener la intolerancia alimentaria? ¿Cuáles serían las causas? Ya nos explicaste de qué se trata, pero para que entremos un poquito más en las personas que quizás en este momento lo viven. Sí, las causas, dentro de las últimas clasificaciones que existen, las causas pueden ser dos. Pueden ser causas metabólicas y farmacológicas. Las más comunes son las metabólicas, y principalmente se refiere cuando hay deficiencias o alteración de ciertas sustancias, como por ejemplo pueden ser las enzimas o sustancias que interfieren en la digestión de los alimentos. Lo más frecuente es la intolerancia a la lactosa. En la población chilena, el 50-60% de la población es intolerante a la lactosa, y esto específicamente se debe por el déficit de la enzima que digiere la lactosa, que divide la lactosa y la podamos absorber. Entonces, ahí hay una deficiencia enzimática, y esa es una causa metabólica. O sea, es una de las principales causas. Y la otra puede ser una causa farmacológica, que es cuando ocurren grandes absorciones de algunos nutrientes y pueden generar alteraciones. Sin embargo, es muy poco frecuente. Dentro de lo que más nos encontramos son las metabólicas, que son por deficiencia de algún componente que participa en el proceso digestivo de los nutrientes. Perfecto. ¿Esto puede afectar a algunas personas en particular, o como tú dices, lo general es como el tema de la lactosa, por ejemplo? Hay muchas personas, pero ¿hay alguna población en específico, alguna edad en particular? Puede afectar a personas específicamente que tengan alguna alteración genética en las cuales estas proteínas o estas enzimas no se pueden digerir bien. En nuestro caso, en la población chilena, pareciera que los genes amerindios influyen en algo. Entonces, la probabilidad de que tengamos alguna alteración, por ejemplo, en la lactosa, en la digestión de la lactosa, es alta. Va afectando en estas intolerancias principalmente en las etapas más adultas de la vida, más que en la infancia. Esas son como las características de quienes podría principalmente afectar. Frente a esta pregunta, Natalia, quiero hacer hincapié en algo y hacer una diferenciación, porque comúnmente la población habla de intolerancia al gluten también. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo y también puede estar en la cebada y en el centeno, pero hablar de intolerancia al gluten en este momento es un tanto incorrecto, porque en realidad la intolerancia al gluten más bien es la enfermedad celíaca, ¿ya? Y la enfermedad celíaca no es una intolerancia, sino que es una condición patológica donde hay un desorden inmune intestinal crónico con un fuerte componente genético que afecta al intestino. Entonces, un factor genético, un factor ambiental, que es el gluten de los alimentos, y un factor inmune. Se gatilla una respuesta inmune bien agresiva en el intestino. Por lo tanto, hablar de intolerancia al gluten no es correcto, sino que deberíamos hablar de enfermedad celíaca, que no es una intolerancia, porque habitualmente se tienden a confundir y muchas personas creen que les está afectando el trigo y que están hablando de una intolerancia, y no es correcto. Más bien es enfermedad celíaca, que no es una intolerancia, es una condición patológica completamente distinta, que es bastante agresiva y que tiene un tratamiento distinto.
Perfecto. Alejandra, y en relación a los tipos de alimentos que pudiesen generar mayor intolerancia, ¿es general para todos o es dependiendo de cómo cada persona lo tolera en el fondo? Claro, esa es una buena pregunta porque las intolerancias más comunes son a los hidratos de carbono, que son macronutrientes que están en los alimentos. Y esto principalmente se debe, como ya habíamos dicho, por algún déficit enzimático, incluso algún déficit en absorción, en algún transportador que no puede absorber bien el nutriente. Por ejemplo, la fructosa, existe alteración en su absorción y ahí estamos hablando de una intolerancia a la fructosa que sea un porcentaje muy bajito de la población. Pero principalmente las intolerancias son a los hidratos de carbono, que son como los azúcares de los alimentos, por eso la lactosa es el azúcar de la leche. Y en ese sentido, en este último tiempo ha aparecido el concepto de las dietas bajas en FODMAPs, que han estado bastante de moda y que aparecen bastante en la literatura no científica. Entonces la población general empieza a hacer dietas de exclusión sin tener mucho conocimiento. Y este acrónimo FODMAPs no es más que algo que significa que son hidratos de carbono de difícil digestión pero muy fermentables. Entonces a cierto grupo de personas estos alimentos le pueden generar molestias digestivas y podríamos estar en el contexto de una intolerancia a los FODMAPs. Pero eso es un grupo determinado de personas que tienen síntomas frente a la ingesta de estos compuestos, no es a toda la población y está en contextos de patologías específicas además. Es decir, estas intolerancias a los FODMAPs específicamente está, por ejemplo, en personas que tengan intestino irritable u otras patologías gastrointestinales. Ajá. ¿Y qué podríamos hablar sobre los síntomas en relación a la intolerancia? ¿Cómo poder identificarlo y que esto no confunda con otra enfermedad, por ejemplo? Los principales síntomas son gastrointestinales, dolor abdominal, distensión abdominal y en algunos casos diarrea, es decir, una sensación de disconfort o incomodidad intestinal también. ¿Y en qué momento aparecen estos síntomas? ¿Cuánto tiempo después los podemos observar para decir, oye, estoy teniendo una intolerancia? Desde el momento que ingiero el alimento puede aparecer entre 1 a 3 horas e incluso hemos visto que puede durar hasta 36 horas desde la ingestión de ese alimento. En el caso de que alguien sea intolerante a un alimento básico, por ejemplo, como el maíz o la leche, ¿significa que será intolerante a todos los alimentos que lo contienen? Sí, efectivamente. Focalizándonos en la leche, es intolerante a la leche, pero todos los productos derivados de la leche, como por ejemplo los postres de leche, los productos de pastelería que tengan crema o preparaciones como las salsas que también pueden tener leche o crema. Perfecto. Una situación distinta son algunos preparados como el quesillo o el yogur, que dada su elaboración pueden tener una concentración mucho más baja de lactosa, por ejemplo. Entonces, pero en general hay que tener precaución con todo. ¿Existe alguna medida o algún test en donde podamos identificar que soy intolerante a algún alimento? En general, como estas son intolerancias a los hidratos de carbono, sí existen tests. Uno, por ejemplo, es el test de aire expirado, donde se pueden ver específicamente estas intolerancias y para eso es bueno que consulten a un especialista para poder descartar otras patologías que estén generando el síntoma, evaluar si efectivamente hay una intolerancia y poder ir a ver, por ejemplo, uno de estos tests que podría ayudar o el que mejor defina su especialista. ¿Y eso es con un nutricionista directamente? No, debería ser un gastroenterólogo, por ejemplo, ya que hay mucha sintomatología gastrointestinal o algún médico de medicina familiar o incluso algún nutriólogo. Creo que en ese contexto. ¿Qué hacer, Alejandro, cuando ya tengo en consideración que yo tengo una intolerancia alimentaria? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Los pasos a seguir, primero hay que tener claro el diagnóstico para no realizar tratamiento sin tener un claro diagnóstico. Tener claro el diagnóstico y en ese momento se debe realizar una dieta de exclusión de este alimento en particular que ya sabemos que genera intolerancia y luego se debe evaluar si con esa exclusión los síntomas gastrointestinales mejoraron. Si hubo una mejora, eso aún más confirma que existe esta intolerancia y en algunos casos se podría, en algunos casos muy específicos, evaluar la reintroducción de dosis mínimas del alimento para que no gatille síntomas gastrointestinales. Perfecto. ¿Y además se le agrega algún tratamiento o simplemente seguir estos pasos que tú comentas? Depende del caso, porque en las intolerancias más frecuentes que por ejemplo la lactosa existen algunos preparados farmacológicos que tienen la enzima lactasa y eso podría ayudar también además de la dieta de exclusión. Si yo sospecho de tener una intolerancia a algún alimento, ¿en qué momento yo debiese acudir a un especialista? Y tú me decías que podría ser un gastroenterólogo, por ejemplo. Sí.
Se debe acudir en caso que haya persistencia de síntomas en el tiempo, porque cada vez que comemos alimentos puede que existan síntomas, pero si esto es persistente durante el tiempo, con frecuencia o con intensidad elevada, lo mejor es acudir. Pero cuando esto sea permanente en el tiempo, no porque tuve un dolor hoy día, va a ser una intolerancia específica. ¿Se puede evitar la intolerancia alimentaria? La verdad es que no se pueden evitar porque responden a problemas de alguna alteración en la digestión del hidrato de carbono y entonces en ese sentido es difícil poder evitarlas. Sin embargo, podemos tratarlas para disminuir los síntomas. Perfecto. Alejandra, para ir cerrando nuestra conversación, cuéntame cuál es el trabajo que hace o el acompañamiento que hace un nutricionista en relación a esta intolerancia. Es bien importante porque el tratamiento para estas intolerancias son las dietas de exclusión específicas que deben ser guiadas e individuales, porque no todos tienen las mismas intolerancias y deben ser guiadas e individuales porque la exclusión de alimentos puede generar déficits nutricionales y muchas veces hay contaminación cruzada en los alimentos y eso puede llevar a que las personas, si ellas mismas se autoguían una dieta, no la estén haciendo de la manera correcta. Entonces lo más importante es que sea guiado ojalá por un nutricionista para evitar deficiencias nutricionales y que la dieta sea lo más adecuada posible a la condición. Perfecto. Bueno, gracias Alejandra por acompañarnos y enseñarnos sobre este tema tan relevante para muchas personas que nos están escuchando y sufren de esta condición. Muchas gracias a ustedes, Natalia, por darme la oportunidad de hablar de este tema y poder educar a la población que escucha este podcast. Si necesitas consultar, tener un diagnóstico y o tratamiento, reserva una hora con nuestros especialistas en nutrición a través de usecristus.cl. Muchas gracias a todas y todos por formar parte de Hablemos de tu Salud, el podcast de UC Christus. Pronto nos escuchamos en un nuevo episodio.